Bendiciones, hermanos. Hoy quiero hablarles acerca de la importancia de la oración. Vamos a estudiar un poquito acerca de esto y quiero mencionar que la oración es muy importante porque es esencial en la vida espiritual de todo creyente, porque es la manera en la que nosotros nos conectamos con Dios. Lo conocemos, lo escuchamos y le entregamos todas nuestras cargas. Vamos a explicar un poquito por qué es tan importante. Como número uno, nosotros podemos ver que es el vínculo directo con Dios, porque la oración es la conversación entre el ser humano y su creador. A través de ella nosotros podemos relacionarnos personalmente con Dios, no como un concepto lejano, sino como un Padre cercano. Nosotros podemos ver en Mateo 6:9 que Jesús enseñó, ¿verdad?, cómo teníamos que orar. Enseñó con el Padre Nuestro, enseñó a sus discípulos. Cuando les estaba enseñando a orar, él mencionó cuando les decía, oren de esta manera, diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Esto era una muestra de que no se trata solamente de reconocer a Dios como soberano, sino como un Padre cercano, que nosotros podemos acercarnos con esa confianza de un hijo que habla con su papá. Podemos ver un ejemplo cuando un niño se siente en peligro, ¿verdad? Corre a los brazos de su padre y de ahí se acabó todo, ¿verdad? Porque él se siente seguro en los brazos de papá, sabe que nada más puede perseguirlo, nada más puede suceder a su alrededor si está en los brazos de su padre. Ahí está seguro. Por eso es importante la oración, porque es algo que nos conecta con nuestro Dios, pero vimos que no solamente es algo que podemos verlo como soberano, sino como un padre, ¿verdad? Podemos ver en Romanos 8:15 al 16, cuando dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre, una palabra que significa papito, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos clamar de esa manera con el Señor cuando nos encontramos en angustia, en tribulación. Podemos acercarnos con Él, así como Ana clamaba cuando estaba también en angustia. Podemos ver que también nos fortalece en fe y nos da paz. La oración fortalece nuestra confianza en Dios, nos consuela, nos calma en toda la ansiedad cuando estamos pasando por situaciones difíciles, porque nos recuerda que no estamos solos. Filipenses 4 del 6 al 7 dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración, y la paz de Dios guardará sus corazones. Y en primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces nosotros podemos ver que la oración es tan importante cuando nosotros nos encontramos en situaciones de ansiedad, cuando estamos preocupados, cuando estamos pasando por algún momento difícil en nuestra vida, en donde no encontramos ninguna salida, porque la oración es algo que va a llenar nuestro corazón de paz y en donde a veces los humanos recorremos, ¿verdad?, a los medicamentos o tratamientos para calmar la ansiedad, pero podemos ver en la palabra del Señor cuando Él dice, echen sobre mí toda su ansiedad y Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, por eso la oración es tan importante, porque es algo que nos da paz en medio de los problemas, en medio de la tribulación. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que a pesar de que estamos viviendo momentos difíciles, ¿verdad? Podemos estar tranquilos de que Dios tiene todo bajo control, de que sus planes siempre son mejores que los nuestros y que dice su palabra que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, no importa la situación que estés viviendo, siempre a través de la oración podemos acercarnos a nuestro Padre, clamar y fortalecernos y tener esa paz que no encontramos en ningún lado. Como número 3, podemos ver que la oración también es el canal para pedir dirección, milagros y fuerza, nuevamente podemos ver aquí. Vemos en la Biblia muchos ejemplos de milagros que ocurrieron como respuesta a las oraciones. Podemos ver, por ejemplo, en Santiago 1:5, hablando acerca de la sabiduría, donde dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿verdad? Nosotros vemos en uno de los ejemplos más mencionados, el rey Salomón, cuando
él pidió sabiduría y el Señor dice la palabra que fue el rey más sabio, ¿verdad? De la historia. Entonces, cuando nosotros necesitamos tomar decisiones en nuestra vida tan importantes, podemos decirle al Señor a través de la oración, Padre, dame sabiduría para que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, sabiendo que si yo tomo una decisión conforme a tu voluntad, siempre va a ser lo mejor. A veces no es tanto lo que nosotros queramos, sino lo que Dios quiere para nosotros. Eso siempre va a ser lo mejor, ¿verdad? Pero podemos ver también en Jueces 16:28 cuando Sansón clamó a Jehová y le pidió fuerzas. Cuando le dijo, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. Aquí Sansón reconoce su debilidad y le pide a Dios fuerzas para cumplir su propósito. Pero también podemos ver a Pablo cuando oró varias veces para que Dios le quitara su debilidad. Pablo siendo el ministro de Dios, ¿verdad? Siendo un apóstol, y le estaba diciendo al Señor em, que le quitara esa debilidad. Y la respuesta del Señor, ¿cuál fue? Le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando nosotros sentimos desfallecer, no solamente físicamente, sino en nuestro espíritu, ¿verdad? Podemos clamar al Señor y decirle, Señor, dame fuerzas. Pero también nosotros necesitamos fortalecer nuestro espíritu a través de la oración, porque así como alimentamos nuestro cuerpo todos los días que desayunamos, comemos y cenamos, también nosotros necesitamos fortalecer nuestro espíritu por medio de la oración, por medio de la palabra. Pero la oración nos hace fuertes, porque el Señor Jesús, em, siendo el Hijo de Dios, oraba todos los días, en todo tiempo, ¿verdad? Podemos ver que cuando vino la tentación, él venció siempre con el escrito está, pero era porque también su espíritu estaba fortalecido. Él oraba todos los días. Eh, Podemos ver que él cuando estaba, por ejemplo, en el Getsemaní, en Mateo 26:39 y Lucas 22:42, él siempre buscaba hacer la voluntad de su Padre. Le decía, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y ese es el ejemplo que nosotros podemos ver en la palabra de Dios, que él siempre buscaba primero la voluntad de su Padre y no lo que él quería, ¿verdad? Pero él sabía que a través de la oración podía tener esa comunicación y podía saber cuál era la voluntad de su Padre. También la oración nos sirve para poder transformar los corazones. La oración no solamente cambia las circunstancias, sino que también rompe todos esos corazones duros, ¿verdad? Eh, Esos corazones que a veces no quieren escuchar, no quieren entender cuál es la voluntad del Señor para nosotros, pero nos lleva a reconocer nuestra dependencia de Dios y a alinearnos a su voluntad. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humilla mi pueblo y oran, dice, yo oiré desde los cielos. Nosotros hemos visto grandes testimonios de matrimonios, ¿verdad? Que a veces em, están en yugo desigual y uno ora por el otro para que sea alcanzado por el Señor y el Señor hace un milagro a través de la oración y ese corazón tan duro es transformado por el Señor. Entonces, a través de la oración también los corazones son transformados. Por eso es que la oración es tan importante, ¿verdad? Que nosotros podamos meternos con el Señor y sobre todo para que también estemos fortalecidos cuando viene el día de la prueba, cuando vienen esos momentos complicados, para que nuestra fe no decaiga. También podemos ver que en Mateo 26:40 y 41 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, dice más adelante, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, entonces la oración no es un deber, es un privilegio, porque a través de la oración es que nosotros vamos a poder estar fortalecidos, vamos a poder conectarnos con Dios, vamos a poder tener paz, dirección, poder y sobre todo que en la Biblia nos enseña que la oración es el arma más poderosa que el Señor Jesús nos dejó.
Así que yo le invito a que meditemos en nuestro corazón cuánto tiempo dedicamos a hablar con el Señor, cuánto tiempo dedicamos a la oración y si estamos fortaleciendo nuestro espíritu a través de ella. Que Dios le bendiga.